En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, 18 de julio. Como siempre, Víctor Maldonado, como siempre no, esta semana no nos acompañará Víctor Maldonado porque se tomó con sus niños unos días para descansar y estar con ellos de vacación, pero aquí está Andrea Rondón acompañándome, igual en la dirección general de la estación. Agradecemos a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Bilix Arcaya, en la producción general, a Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy pues Andrea, Rocío, y con un programa bien interesante sobre lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, sobre todo en el plano de la libertad. Tengan, queridos oyentes, nuestros puntos de comunicación ya abiertos para ustedes. En el Twitter RCR750, Periscope también por allí por el Twitter RCR750, en YouTube RCR.tv, y también pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750 y por el Dilo 3456, que tiene un costo de $1 más básico, masiva. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Bien, mira, estuve la semana pasada en un evento bien interesante convocado por la Sociedad Civil Catalana. Esta es una asociación que se formó en Barcelona, en Cataluña, pues por supuesto, para poder ser un muro de contención ante aquellas personas que atentan contra la libertad y que quieren independizarse, y todo este problema del secesionismo en esa provincia y en esa autonomía tan importante del Reino de España, pues. Fue un evento bastante interesante porque, se habló de no solamente lo que ha pasado allí en Cataluña, sino también de los efectos globales del populismo. Ahí estuve en ese panel donde, todo el problema que está causando el populismo, no solamente en nuestra región, en América Latina, sino en el mundo. También se habló y hubo un panel interesantísimo del tema económico, con profesores de la Universidad de Edimburgo en Escocia y otros profesores, de lo que le costaría a Barcelona, a Cataluña, si se independiza, pues claro, sería un costo económico altísimo que los catalanes no podrían aguantar, porque esa es una autonomía, es una provincia de España, y ya con la primera intención que hubo de independentismo y el referéndum y todo eso, se fueron 5.000 empresas de Cataluña. Entonces, lo que significaría, estaría fuera de la Unión Europea, mucha gente se iría y se quedaría aislada. Entonces, la toma de conciencia ante esto, y también el irrespeto a la Constitución que han tenido estos señores de esta izquierda que ha querido independizar a Cataluña, pero la fuerza de la sociedad civil de Cataluña pues ha logrado que cada vez se minimice más esta posibilidad, porque ellos son muy respetuosos de la Constitución y de la ley y de la democracia y de la libertad, pues, que es lo que nosotros defendemos aquí en este programa y en nuestras actuaciones diarias, ¿no? Entonces fue un evento muy interesante con personas bastante importantes e influyentes en sus respectivos países. Había gente, pues por supuesto, académicos de Italia, de España, de Estados Unidos, y de América Latina. Habíamos personas de El Salvador, de Venezuela, pues, que estaba yo, y estuvo el presidente Tuto Quiroga de Bolivia, y estuvo también la expresidenta Laura Chinchilla de Costa Rica, cada quien desde su óptica, pues,
exponiendo estos temas. Por supuesto, en el público habían varios venezolanos. Y no solamente eso, sino que muchos españoles que estaban allí luego se me acercaron para agradecer a Venezuela, lo que había sido Venezuela, pues como un país que recibió a familiares, a tíos, abuelos, todos tenían una referencia de nuestro país, porque de alguna manera algún familiar había venido en la época de la posguerra y de todo lo que pasó en España. Entonces, muy agradecidos con la sociedad civil catalana por esta invitación, que fue una experiencia bastante importante. ¿Y qué pasa con la libertad en el mundo, Andrea? Sí, traemos un artículo publicado por el Cato, como es costumbre, del profesor Juan Ramón Rayo, que es director del Instituto Juan de Mariana, profesor además, ya lo había comentado. El artículo se llama Desigualdad de desarrollo humano, un siglo reduciéndose. El artículo trae un tema interesante, porque nosotros siempre los liberales nos cuestionan: ustedes no defienden la igualdad, que eso es lo que se debe procurar. Y claro, el problema en realidad es enfocarlo hacia la pobreza y dar un paso más allá sobre los mecanismos de creación de riqueza. Y Juan Ramón Rayo pues da argumentos adicionales sobre el problema no es la desigualdad, y si lo quieres ver desde el punto de vista de desigualdad, no te enfoques tanto en el ingreso per cápita, que ciertamente la desigualdad en el ingreso per cápita en el siglo XX se mantuvo, pero fue creciente, o sea, cada vez hubo un aumento del ingreso per cápita. Pero fíjate en otros índices, el índice de desarrollo humano. Fíjate, por ejemplo, en escolarización, que en eso se redujo enormemente la desigualdad, y fíjate también en las esperanzas de vida, que en eso también se redujo la desigualdad. Fíjate en lo que genera realmente bienestar. Así es, y fíjate que este artículo también de Juan Ramón Rayo, que precisamente se llama Desigualdad del desarrollo humano, un siglo reduciéndose. Aquí hemos conversado en otros programas sobre también el libro de Johan Norberg, que habla de cómo el capitalismo ha logrado que la reducción de la pobreza y la desigualdad sea ahora en el mundo mucho más importante que en otros siglos, ¿no? Y bueno, está demostrado con estos indicadores que muestra no solamente Juan Ramón Rayo, sino también Johan Norberg, la profesora Deirdre McCloskey y muchos otros autores que se han dedicado a estudiar este fenómeno tan importante, que es producto pues de todo lo que el capitalismo ha desarrollado y cómo la gente ha tenido mucha más movilización hacia hacer clase media y a lograr pues de alguna manera, bueno, reducir la pobreza. Los estados están más conscientes de la importancia de la no intervención en la productividad y en el desarrollo de la empresa. Y fíjate que aquí Juan Manuel Rayo dice que esos indicadores de desigualdad que siempre tienden a poner los organismos, sobre todo estos organismos de Naciones Unidas, y etcétera, ¿no? Que exactamente, pero esta desigualdad se ha venido reduciendo y tienen que reconocerlo, porque es una evidencia en el mundo entero, es una evidencia que la gente cada vez tiene mejor calidad de vida, cosa contraria a lo que ha pasado en nuestro país, porque si tú recuerdas, Andrea, el índice de desarrollo humano de cada vez que calificaba a Venezuela decía que este era uno de los mejores países donde había mejor calidad de vida. Creo que ahorita están un poco arrepentidos de haber dicho eso, porque nuestra calidad de vida ha venido en detrimento. No hay forma de certificar que estamos bien alimentados, por ejemplo, o que tenemos acceso a servicios básicos como por ejemplo luz y agua. Exacto, no, y fíjate el problema que hay con los servicios públicos, eso que tú estás diciendo, luz y agua, lo que está pasando en el Zulia, es grave, grave. Y bueno, si no tenemos ni siquiera el poder adquisitivo para la cesta básica. Ayer escuchaba yo al señor Oscar Mesa, que lleva este seguimiento de la cesta básica, y hace falta como 200 millones de bolívares para adquirir los productos de la cesta básica. O sea, ¿eso qué significa? Que nuestro país cada vez va hacia menos desarrollo humano y hacia más desigualdad, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, fíjate que él dice que un mínimo ejercicio de coherencia debería llevarnos o a bien a aceptar la información que nos proporciona el sostenido incremento de la renta per cápita en prácticamente todo el mundo durante el último medio siglo, o bien elaborar indicadores alternativos de desigualdad que no contemplen solo la desigualdad de renta, sino, por ejemplo, la desigualdad en el índice de desarrollo humano que tú bien decías al principio, ¿no? Es interesantísimo este artículo de
de Juan Ramón Rayo, porque además muestra cuadros donde se certifica todo eso, ¿no? Sí, está totalmente documentado y es muy interesante que él llegue a la conclusión, cuidado con las interpretaciones, porque esta reducción de la desigualdad en aspectos realmente importantes como escolarización y expectativa de vida no se debe a los estados de bienestar precisamente, sino se debe a la globalización, a la división del trabajo, que es realmente lo importante. Exactamente. Y además que él dice que sea como fuere, lo cierto es que en contra del manido discurso de los agoreros catastrofistas, el mundo no va peor, va mejor cada vez para un mayor número de sociedades. Y por eso la desigualdad internacional del desarrollo humano lleva más de un siglo disminuyendo. Qué interesante el artículo, lo recomendamos a nuestros oyentes. Ya saben que pueden buscarlo por elcato.org. Desigualdad de desarrollo humano, un siglo reduciéndose, ¿no? Y bueno, vamos ahora a nuestra segunda sesión del día. El libro del día. Bueno, y el libro del día es un libro muy interesante. Andrea, enséñalo allí a nuestra audiencia que está conectada por Periscope y por rcr.tv, y a los que están por otras vías, pues el libro del día se llama Diálogo de Conversos 2. Es el número 2 de este libro tan interesante que escribieron dos personas muy influyentes, intelectuales, que además fueron de la izquierda más rancia chilena, los escritores intelectuales Roberto Ampuero, hoy canciller chileno, y Mauricio Rojas, que fue diputado en Suecia, porque cuando él huyó de la dictadura en chilena, se fue a Suecia, allá logró ser diputado, escritor de obras maravillosas. Aquí hemos hablado de su libro Lenin, el totalitarismo, y bueno, el segundo tomo de Diálogo de Conversos, ¿no, Andrea? Sí, el segundo tomo, porque el primero es justamente lo que tú comentabas, ambos venían de la izquierda, ambos venían ilusionados por ese gobierno de Allende, y con las distintas experiencias que tuvieron, porque tuvieron que huir con la dictadura de Pinochet, se desencantaron y consiguieron todos los mitos que rodea la izquierda y el socialismo en general. Pero ya Diálogo de Conversos 2, ya luego de haber descrito cómo pasaron ese tránsito, cómo se convirtieron de socialistas o comunistas a lo que hoy ya son liberales, ya empiezan a pensar un poquito más reposadamente, más tranquilamente ciertos temas. Ellos escriben este libro en el año 2017 en muchos países, y recuerdan los famosos 100 años de la Revolución Rusa, no como revolución como tal, ya sabemos en qué términos es una verdadera revolución, sino el impacto que tuvo a lo largo de todo el mundo y lamentablemente en nuestra región. Hay un capítulo sumamente interesante que ya es la era iliberal, que justamente como tú comentabas al principio con tu experiencia en España ahorita, pues Mauricio Rojas advierte de los peligros de los populismos, y que lamentablemente habíamos vivido en la mayor parte del siglo XX como una era de oro, por así decirlo, del liberalismo, porque vimos la caída del muro de Berlín, vimos como algunos estados de bienestar se tuvieron que redefinir porque eran insostenibles. Ya parece que el siglo XXI tiene un giro distinto, ¿no? Exactamente. Y además que es interesante, fíjate que Mario Vargas Llosa dice de este libro, pues que hace tiempo no aparecía en nuestra lengua un ensayo político tan oportuno y estimulante, ¿no? Estos dos personas que de verdad a las cuales conozco y siento muchísima admiración por ellos, repasaron su inclinación juvenil por los ideales de la izquierda, como tú bien decías, y luego adoptaron las perspectivas liberales, y hoy ocupan dos cargos, pero muy importantes en el gobierno chileno, para lograr, además de lo que ha querido siempre el presidente Piñera, de poner a Chile en el primer mundo, ¿no? En el mundo desarrollado. Y creo que no solamente con todo el equipo que tiene el presidente Piñera, pero con un canciller como Roberto Ampuero, que además viene de la izquierda y sabe los peligros que eso representa, conoce el populismo en su esencia, porque además vivió en Cuba. Mauricio se fue a Suecia, pero él se fue a Cuba. Por ahí hay un libro bien interesante también de Roberto Ampuero que se lo recomendamos, que se llama Los años de Verde Olivo. Lo traeremos en alguna oportunidad para también reseñarlo, Andrea. Y luego deciden tomar este diálogo porque no se conocían en esa época, ¿no?
cuando los dos estaban en esas trincheras de la izquierda y se reúnen y se sientan para aclararnos a todas las personas cómo fue que ellos logran ese cambio, ¿no? Fíjate que Mauricio Rojas ahorita es el director de contenidos de la Presidencia de la República de Chile. La verdad que es un lujo tener a estas dos personas tan interesantes, ¿verdad? Sí, siendo gobierno, pues podemos aspirar que en Venezuela en algún momento también la intelectualidad liberal logre alcanzar, pues, y desde allí, pues, dictar aquellas medidas y aquellos cambios que se necesitan para que los países progresen y para que se disminuya la desigualdad que hablábamos al principio, ¿no? Ellos observan que vivimos un cambio de era a nivel planetario con fuertes tendencias autoritarias y populistas. Y es verdad, fíjate que en ese evento de la sociedad civil catalana también se discutía si hay populismo de izquierda y de derecha, ¿no? Uh-huh. Por el caso de Trump, de Le Pen, de Johnson, todas estas personas que han surgido por allí. Y bueno, ¿y qué los diferencia a los populismos de izquierda y de derecha? Yo siento que, bueno, yo creo que puede ser una discusión inútil en algunos términos, pero también pudiera ser que en el populismo de derecha, bueno, hay instituciones que a lo mejor te limitan todavía la posibilidad de hacer las cosas como tú las quisieras hacer, ¿no? Entonces, bueno, todo eso habrá que verlo y seguirá siendo un debate importante, ¿no? En el mundo. Bueno, aquí me está haciendo señas César Arteaga que vamos a ir al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó el mes de los niños y en Ama de Casa están los regalos perfectos para ellos. Aprovecha desde ya el 25 en toda la línea Kids de Ama de Casa y dale color al mundo de tus chiquillos. Llévales en el Día del Niño las más suaves y divertidas toallas, ponchos, batas y cobijas, inspiradas en lo que les divierte y pone a volar su imaginación. Visítanos ya en nuestra tienda Ama de Casa Kids en el Centro Comercial El Hatillo o a través de la tienda en línea amadecasa.com para que sorprendas a tus pequeños con el regalo soñado. Ama de Casa, toca, siente, vive. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, hoy en Ventanilla hacia América Latina, ¿qué tenemos, Andrea? Tenemos un informe de parte de nuestros aliados en Argentina, Fundación Libertad, también de la Red Federal de Políticas Públicas. Es un informe respecto a las posibilidades de hacer negocios en las distintas provincias de Argentina. Es muy interesante porque es primer estudio con estas características que se hace en Argentina. Nosotros estamos acostumbrados a ver índices como Doing Business, que hacen un estudio general de todos los países en cuanto a posibilidades de hacer negocios y que toman en cuenta indicadores como facilidades para constituir una compañía, obtención de permisos, registro de propiedades. Bueno, estos aliados, amigos también de Se Dice Libertad, lo hicieron con el caso argentino y resultó muy interesante. Usaron baremos similares: apertura de empresa, permiso de edificación, obtención de electricidad, registro de propiedad, gasto público, hasta donde se inmiscuye los estados de provincia o los gobiernos de provincia en la actividad económica, y resultó interesante porque Buenos Aires no es la única provincia que ofrece facilidades para hacer negocios, lo que muestra, digamos, ciertos avances. No es la capital solamente, está San Luis, Salta y Río Grande en este reporte. Sí, fíjate que, bueno, tienen unas provincias muy importantes que
como Mendoza, que bueno, que se ha convertido ahorita en la provincia que produce el Malbec. Entonces se ha convertido también en un producto de exportación, este vino tan rico que tienen allí los argentinos. Bueno, y en la misma Rosario, pues, que además allí nacieron dos personas bien interesantes. Messi, que además, bueno, se lo llevaron los españoles a jugar por allá, pero también el Che Guevara, ¿no? Entonces, bueno, tienen esas dos personas allí con las que tienen orgullo por una, y ver cómo quitan la estatua del Che Guevara, que hay una fundación aliada también, Fundación Base, que está trabajando porque quiten esa estatua ahí. Pero bien interesante este índice que me voy a copiar, a ver si hacemos uno aquí en Venezuela. Pero fíjate tú que ellos tienen como uno de los indicadores la obtención de electricidad, ¿no? Sí. Que bueno, que en primer lugar les corresponde a la provincia de Chaco, que está secundada por la Universidad de Buenos Aires, y nosotros tenemos ese problemón en el Zulia, en todo el país, sí. Pero el Zulia está en la oscuridad total, no tienen, los servicios públicos no funcionan ninguno, tienen problemas de agua. Bueno, yo creo que el Zulia es el primer estado venezolano que de verdad afronta una crisis humanitaria, sí, en serio, de verdad, porque lo que está pasando allí, y además el ministro dice entonces que se procuren ellos su luz y el agua y todo lo demás. O sea, qué locura es esa, ¿no? Entonces, por eso es importante este tipo de índices que uno pueda mostrar con cifras. El Observatorio de Gasto Público de Se Dice Libertad también hace monitoreo de los servicios públicos y de algunas de estas cosas, pero este índice, como ellos lo llaman, ¿cómo es que lo llaman, Andrea? El índice provincial de desempeño empresarial. Porque es importante, porque está como más dedicado al tema de las empresas, ¿no? Y cómo las empresas tienen facilidad para hacer negocios. Ojalá y pronto nosotros podamos tener más facilidades para hacer negocios y haya más productividad, sí, en el país. Yo creo que de eso nos va a hablar el invitado que tenemos hoy en nuestra cabina, que bueno, que nos va a conversar precisamente en Debatamos sobre la Libertad, cómo es posible reconstruir a Venezuela, volver a tener ese sueño de la sociedad que queremos vivir. Y es importante que, bueno, que hacia estas cosas vamos a tener que tener en cuenta, porque hay que crear indicadores, y porque en la reconstrucción, bueno, va a haber que hacer índices de cómo está cada estado, qué es lo que está pasando, cuáles son las trabas al desarrollo que existen para poder, bueno, lograr un país mejor, un país próspero, un país en libertad, que es lo que queremos todos los ciudadanos, ¿no? Sí, con calidad de vida. Estos parámetros son sumamente interesantes, porque aunque están vinculados con el desempeño empresarial, no olvidemos que esto también influye con la calidad de vida de la persona, de las personas naturales. De los ciudadanos, humano, de los consumidores, que somos los más afectados en este momento, ¿no? Totalmente, y esa es la aspiración. Lo traemos justamente porque no es solamente hablar de patologías, que es el caso venezolano, es mirar a nuestros vecinos cómo poco a poco van avanzando, sin dejar de criticar, sin dejar de exigir transparencia en la gestión de un gobierno, aunque democrático, obviamente, porque hay una diferencia entre Macri y lo que tenían anteriormente, pero sin dejar de ejercer ese control ciudadano, por así decirlo. Exacto, ese control es fundamental para todo lo que se haga en una sociedad, y por eso los ciudadanos tenemos que ser mucho más activos y participativos en la toma de decisiones de nuestros representados, porque esos señores fueron electos por nosotros, y a veces no tomamos mucho en cuenta de la importancia que tenemos los ciudadanos para hacer país, para compartir la posibilidad de lograr un país libre, una sociedad mejor. Y no lo hacemos porque de repente nos aislamos o sentimos que es aquel el que lo tiene que hacer, sin que nosotros estemos como que pendientes, ¿no? Y por ello, bueno, la sociedad civil en Venezuela tiene que ser un poco más activa y ser vigilante de este tipo de cosas, ¿no? Sí. En su ámbito de influencia, en su ámbito pequeño, más grande, donde esté situado, sea la universidad, sea el colegio, sea tu comunidad vecinal, etcétera, que ese es otro de los temas por los cuales los servicios públicos también están siendo un problema serio. Yo llegué de viaje y pues en mi casa no hay teléfono, por supuesto no tengo internet, y resulta pues que se robaron los cables de toda la zona aledaña a mi casa, mi edificio, y bueno,
no hay forma ni manera de recuperar los cables, de volverlos a poner, de ponerle algo de seguridad a la tanquilla cuando se resuelva eso. Y bueno, tenemos casi 15 días sin teléfono y bueno, sin internet. Y eso, no estar sin internet hoy, bueno, es una catástrofe porque estás sin comunicación. Fíjate que aquí en la parte de lo que ellos dicen de la apertura de empresa, que con mayor eficiencia respecto a los procedimientos de apertura de una empresa, la capital federal demanda 12 procedimientos para abrir una empresa que demoran 6 días y cuestan 7.10% en relación al PIB. Bueno, yo no quiero ni imaginar ahorita. Bueno, Andrea, tú nos hiciste a nosotros una investigación sobre el tema del costo de hacer negocios en Venezuela en relación a las leyes, ¿no? Sí. Bueno, que estamos no sé a cuántos años luz de que totalmente, se pueda registrar una empresa. Aquí tomando los parámetros que utilizarán en este reporte en Argentina, ellos calculan más o menos que hablan de días, 120, 130 máximo para constituir y poner operativa la empresa. En Venezuela perfectamente, y gracias a la legislación actual, que es lo que Bastiat llamaría expoliación legal, porque es encubrir ilegitimidades a través de la ley, en Venezuela tardamos entre 6 meses y 1 año para constituir una compañía. Y eso sin tomar en cuenta, por ejemplo, este año es mucho más difícil con el tema de la reconversión, con el tema de la reconversión y con el tema del control de cambio, que sabemos se eliminaron algunas tasas de cambio, y eso contablemente tiene una incidencia tan grave que una empresa no sabe cómo operar. Ya esos planes, esa planificación, esa estrategia, dentro de 6 meses hago esto, dentro de 1 año, eso ya es imposible, es inviable con todas estas modificaciones que ha habido. Entonces, si utilizamos estos baremos, nosotros operativo una empresa, en el mejor de los casos, 1 año. Imagínate tú, bueno, ya ese cálculo lo hacía hace unos años atrás Hernando de Soto, en Perú, cuando él empezó su trabajo para medir la economía informal, y decía que en Tampa, creo que él hacía el ejercicio entre Perú. Bueno, en esa época me gustaría que Hernando volviera a hacer ese estudio, a ver Perú con todos los avances que ha tenido, cuánto tardan ahora, ¿no? Pero en ese momento también era como 1 año, 1 año y medio, y en Tampa en 3 horas tú podías registrar una empresa, ¿no? Entonces, esas facilidades para hacer negocio, para la inversión, tenemos también que atacarlo cuando logremos que haya una transición en el país, para que puedan venir más empresas a invertir y a poder, que Venezuela tenga mucha más posibilidad de generar empleo, de generar riqueza y de generar bienestar. Y eso solo se logra a través de la libre empresa y la iniciativa individual. No hay otra forma. Y la informalidad, pues, que ha crecido tanto en el país, lograr también que se logren los mecanismos para formalizarla, ¿no? Esto es una necesidad imperiosa para los cambios que vaya a tener Venezuela en una transición que esperamos sea pronta. Sí, no, ¿verdad? Totalmente. Y lo que tú acabas de decir sería una respuesta interesante para el ministro, que decía: provéanse ustedes todos esos servicios. Sí. ¿Cómo pretendes tú, si tú monopolizaste toda, o quien representas monopolizó todos los servicios y llevaste, arrinconaste a la empresa privada de tal forma que ya no hay opciones, que la única opción lamentablemente eres tú? ¿Cómo Sí. es posible que luego vengas a decir eso? Entonces, definitivamente la respuesta es lo que tú acabas de decir. Y bueno, vamos entonces a nuestra pausa para luego entrar con nuestro Debatamos sobre la Libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Trabajadores de distintos gremios se unieron hoy en protesta para exigir salarios dignos. Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, quien además es ahora individuo del número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, afirmó que solo la unidad de todos los sectores que hacen vida en el país permitirá lograr los cambios políticos y económicos que se requieren. El verdadero conflicto político venezolano es entre un pequeño grupo que ha privatizado el Estado en su beneficio exclusivo
y por otro lado toda la sociedad venezolana. Ahora, para que toda la sociedad venezolana sea políticamente eficaz, toda la sociedad es toda, es decir, es la dirigencia política en todas sus expresiones, pero es también la dirigencia social, la dirigencia económica, la dirigencia académica, es todo el mundo. Para que eso sea eficaz, tiene que tener, bueno, por supuesto, muy claramente 3 condiciones. Una es la unidad. La unidad yo sé que es difícil, y más cuando se trata de una unidad tan amplia como toda la nación. Entonces, esa unidad difícil es, sin embargo, muy necesaria para esa eficacia. En segundo lugar, una sintonía con, vamos a decir, con el sístole y el diástole de la sociedad, que se mueve en la dirección de los problemas sociales y económicos, que son los que la angustian, que son justamente los que han convertido a toda la sociedad en inconforme y en una sociedad que quiere un cambio. Pensionados protestan en diferentes lugares del país por el pago incompleto de la pensión, más allá de nuestras fronteras. En Colombia fue detenido en la zona rural de Tumaco otro de los implicados en el secuestro y posterior asesinato de 3 trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio. Y en los deportes, Digna Castellanos se unió a la selección venezolana que estará participando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en Barranquilla desde este jueves. 11:33. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito, quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, y en Debatamos sobre la libertad tenemos un invitado muy especial, el abogado y amigo de esta casa y de nosotros, Alonso Domínguez, quien es director de la Asociación Civil Liderazgo y Visión, asociación civil que tiene una trayectoria muy importante de formación de liderazgo en el país y que además pues se le recuerda muchísimo. Yo creo que todas las generaciones más o menos treintañeras, ¿verdad, Alonso? Recuerdan el sueño para Venezuela, ese proyecto que fue a partir de un libro y que tuvo un impacto importante en el país. Creo que fueron además pioneros y se adelantaron pues a la época, pero en este momento pues Liderazgo Visión, Alonso y el equipo que conforma Liderazgo Visión están ahorita en el proceso de reconstruir ese sueño para Venezuela, de actualizar todo lo que ese proyecto trajo y ponerlo otra vez a la disposición de los ciudadanos para lograr una Venezuela mejor. Bienvenido, Alonso, ¿cómo estás?
contento de estar aquí, Rocío, y agradecido contigo y con Andrea. Pues me parece que este programa es una maravilla en medio de la situación venezolana y del tipo de programas que tienen las radios en el país. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué es esa reconstrucción del sueño para Venezuela? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer real, esa visión de país que todos queremos? Sí, yo creo que naturalmente en este momento tan difícil, quizás hablar de reconstrucción, lo primero que le despierta a la gente en la mente es, bueno, pero ¿cómo vas a estar hablando de reconstrucción si estamos en plena fase de destrucción y la luz al final del túnel no se ve muy claramente? Es decir, no se ve muy claramente cómo el país puede dar un giro dramático, dar un giro radical en el curso que está teniendo y llegar a ser lo que puede llegar a ser este país, que es realmente un país de prosperidad y de progreso. Y entonces nosotros precisamente ante eso lo que decimos en Liderazgo y Visión es que justamente en este momento es que hay que pensar cómo pudiera ser la reconstrucción de Venezuela, cómo pudiéramos nosotros colocar a Venezuela en una frecuencia distinta a la frecuencia de la involución y el retroceso en el que estamos. Y no es por sonar alarmista ni tampoco sonar muy pesimista, pero lo primero que uno tiene que hacer a la hora de pensar en la reconstrucción, y es algo que en el Sueño para Venezuela se hizo en el año 2000, es hacer un balance de cómo está el país, cuál es la situación real del país. Y la verdad es que el país está mucho peor de lo que uno pudiera imaginar. Porque uno se atiene a ciertos indicadores, digamos, externos. Uno puede, por ejemplo, hacer un listado, Andrea, de los principales indicadores que hay en el mundo comparando distintos elementos entre países, y es sistemático que Venezuela figure entre los últimos lugares de todos los indicadores. Es decir, más allá de la experiencia subjetiva que nosotros tenemos de que el país está muy mal, uno encuentra indicadores de todo tipo construidos por think tanks liberales u organizaciones socialdemócratas, y en todos ellos estamos en los últimos puestos. Es realmente sorprendente. Pero además de toda esa información hay muchos aspectos, digamos, que son de naturaleza dinámica. Es decir, no es solo la situación actual, sino cómo ciertas acciones impactan hacia el futuro posible del país. A mí en particular me preocupa mucho la inmigración joven, porque la inmigración joven puede tener un aspecto beneficioso en el sentido de que la gente que está saliendo ve otras culturas, ve otras realidades, tiene otras experiencias que pudieran eventualmente servir a la hora de regresar a Venezuela en un futuro, pero también corres el riesgo de que tengas un impacto en tu estructura demográfica. Yo no sé si ustedes lo perciben, pero realmente el golpe que ha tenido el país demográficamente, no sé si se pueda cuantificar, porque es difícil de hacerlo, pero uno puede hacer una estimación y decir, caramba, estamos privándonos de los sectores más productivos del país o de los sectores que pudieran apostar o tener más energía a la hora de una eventual reconstrucción. Entonces, una primera cosa que uno tiene que hacer es tener un balance muy claro de cuál es el problema. Y no solamente un balance muy claro de cuál es el problema, sino también tener un diagnóstico de cómo llegamos aquí, un diagnóstico acertado. Y saben que es difícil tener un diagnóstico acertado porque uno confunde, por ejemplo, problemas con síntomas de los problemas. Uno tiende a pensar que los problemas tienen su raíz, por ejemplo, en Venezuela, en el caso de Venezuela, en la corrupción o en los malos políticos, en Maduro y en la MUD. Pero resulta que cuando uno comienza a reflexionar de manera más pausada y más detenida, uno se da cuenta que el problema actual del país hunde sus raíces décadas atrás en un modelo de desarrollo, en una forma de pensar, en una relación con el petróleo, que es lo que nos tiene aquí. De alguna forma, yo pondría, usando un término que para muchos es familiar y que lo estamos tomando prestado del área tecnológica, si uno distinguiera entre el hardware y el software, si uno distinguiera pues entre la computadora y los programas que corren en ella, el problema de Venezuela no es tanto de hardware, no es tanto de la estructura del país, de la posición geográfica o de la infraestructura, aun todo lo deteriorada que esté, como está hoy día, sino el problema del país es sobre todo de software. El problema del país es sobre todo de instituciones, de nuestra forma de pensar y de la manera como encaramos el hecho de la creación y de producción de riqueza. Este país está, la arquitectura del país, la forma de pensar del país está cimentada sobre la base de pensar que somos un país rico. Y eso tiene enormes dificultades a la hora de que podamos progresar. Eso nos pone una camisa de fuerza.
Otros países han progresado sabiendo que son pobres y tratando de hacerse ricos, pero nosotros partimos de la premisa curiosa, a pesar de que el país está desvencijado y está completamente colapsado, hoy partimos de la premisa que el país es absolutamente rico. Incluso en los momentos de mayores bonanzas yo hubiese podido cuestionar con data que este era realmente un país rico, pero aún así hoy día es inobjetable, este es un país muy, muy, muy pobre que sigue todavía pensando que es rico. Y eso como un primer elemento que nos habla de que la reconstrucción tiene que ver más con elementos que están en el software, en la cabeza de los venezolanos, que en elementos duros de la estructura vial o de la capacidad de distribución eléctrica o de la red de tuberías de agua, que son, por supuesto, nadie lo duda, importantísimos. Sí, fíjate que al principio del programa, en la parte de lo que pasa con la libertad en el mundo, nosotros hablábamos de un artículo bien interesante que sacó Juan Manuel Rayo, un intelectual economista español del Juan de Mariana, precisamente de cómo la desigualdad se había reducido en el mundo, ¿no? Ajá. Y de eso están hablando muchos intelectuales y escritores, de que gracias a políticas liberales, al capitalismo, pues la desigualdad y la pobreza se han reducido grandemente como nunca antes en el siglo. Un poco lo que tú hablabas de que, oye, Venezuela está hundida en el último recodo de los índices y los indicadores del mundo, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando se preguntan cómo podemos estar tan mal si teníamos todo para estar bien. Este es un país que en los años 50 estaba por encima de dos países, por citar un ejemplo, de España y de Corea del Sur, en prácticamente todos los indicadores. Es decir, teníamos todas las condiciones para estar en una situación, yo no voy a decir ni siquiera como Chile hoy día, podríamos estar realmente hoy efectivamente como Corea del Sur, ser un país de primer mundo plenamente desarrollado. Como Singapur. O como Singapur y tantos otros ejemplos. Pero no fue así, no fue así. Y no ha sido así. Y el caso es entonces que uno pudiera pensar, bueno, pero ¿cómo si teniendo todo estamos en esta situación? Bueno, fíjense, un elemento que ha sido para mí crucial en este estado de cosas es que el Estado sea dueño del petróleo. Totalmente. Ese yo creo que es el nudo del problema. Y desafortunadamente ese nudo ha adquirido en Venezuela casi connotaciones míticas y es un tema tabú incluso del cual la clase política habla o no habla con mucha cautela o ni siquiera lo menciona. Cierto. Y eso está en la ruta crítica de cualquier transformación. Porque ¿qué pasa? Para tratar de explicarlo de la forma más sencilla. El Estado, al ser dueño del petróleo, primero se coloca en una posición de muchísima superioridad respecto de la sociedad. Priva a la sociedad de su gran oportunidad y a los actores privados de su gran oportunidad para generar capital y generar empleo, por una parte. Dos, el desarrollo del petróleo está limitado al tamaño del Estado y a la capacidad de financiamiento que tiene el Estado, que siempre va a terminar siendo, en términos totales, mucho menor que el de la sociedad en su conjunto. Entonces, esta situación donde estás diciéndole a la gente que no puede emprender, desarrollar actividad económica alrededor de su principal ventaja, es absolutamente un contrasentido. Y sin embargo, los venezolanos, creyendo eso y teniendo ese marco mental en la cabeza, es que hemos llegado a donde estamos. Y a mí me sorprende realmente que estando como estamos no pensemos, bueno, pero exactamente por qué estamos como estamos y no nos detengamos a pensar por un momento de, ¿será que esto tiene que ver con el modelo de desarrollo petrolero que nosotros establecimos? En parte. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que cualquier reconstrucción en Venezuela, miren, aquí podrá llegar a la presidencia de la República la persona más honesta del planeta, los venezolanos más capaces, pero con esta forma de organizarnos alrededor del petróleo, esta forma de organizarnos alrededor del hecho de la creación de riqueza, pues va a sencillamente a desembocar en un naufragio, ¿no? Porque lo que tenemos es que hacer un gran cambio y un giro muy profundo en esos aspectos en particular, en la forma como el petróleo es encarado por los venezolanos. No puede seguir siendo visto como un hecho estatal. El petróleo tiene que pasar a manos de la sociedad venezolana. Aquí tiene que haber empresas privadas venezolanas explotando el petróleo, desarrollando el petróleo. Aquí deberíamos estar atrayendo ingenieros y no expulsando ingenieros para operar el petróleo venezolano. En fin, bueno, la reconstrucción tiene que ver mucho con el software y con la forma de pensar y con las reglas y con las instituciones y no tanto con
otros elementos a los cuales les atribuimos mucha importancia. Interesante lo que tocas justamente con relación al Estado y el petróleo, porque claro, cuando el Estado, justamente lo que comentabas, es un hecho económico, pero es que además cuando el Estado es propietario de los recursos y del más importante, pues el sector privado crece al amparo del Estado. Entonces no tenemos un Estado, un privado autónomo, sino parasitario, rentista. Capturador de renta. Entonces, culturalmente no se asumen como empresarios. No se asumen, claro. Estos baremos que estamos viendo sobre desempeño y empresarialidad no funcionan aquí. Pero en parte porque lo más racional económicamente, entre comillas, es justamente actuar capturando renta. Es decir, si tú tienes un control de cambio, lo más práctico para los empresarios es tratar de capturar la renta que está distribuida a través del control de cambio y no generar riqueza libremente. Mira, esto es muy interesante, Alonso. Vamos a ir un momentico a una pausa y regresamos entonces para que nos redondees todo esto y ya a las conclusiones finales. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Este mes se hace sentir con las risas de los más chiquitines, porque llenarás de color su imaginación. Aprovecha el 25 en toda la línea Kids de ama de casa y dales el regalo soñado. Disfruta de verlos divirtiéndose con las toallas, batas, ponchos y cobijas más coloridas y suaves. Los verás muy alegres con nuestros monstruos del espacio, princesas, piratas y sirenas y todo lo que tenemos para tus pequeños. Visita ya nuestra tienda ama de casa Kids en el Centro Comercial El Latillo o a través de nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de casa, toca, siente, vive. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos aquí ya para las conclusiones finales con Alonso Domínguez, director de la Asociación Civil Liderazgo y Visión, La Reconstrucción, El Sueño para Venezuela. Alonso, continúa con esto que estabas tocando antes de que fuéramos a la pausa, de que, bueno, lo difícil que es para un empresario no ser rent seeker, ¿no? Cazador de rentas. Sí, muy difícil. Cuando hay controles. Mira, cuando uno va a un restaurante o cuando uno va a cualquier negocio, a mí me sorprende y los invito a que lo hagan, observar la cartelera que están obligadas las empresas a tener en la puerta. La cantidad de papeles, de permisos, es una cosa asombrosa. Absurda, sí. Yo pienso el tiempo que debe invertir cada empresa para tramitar todas esas cosas. Yo estuve una pasantía por el sector público unos años y a mí me llamaba mucho la atención lo engorroso que es contratar con el Estado, y es tan engorroso que se termina convirtiendo en una vía para la corrupción, porque por ejemplo, las empresas tienen que estar inscritas en un registro que es un registro nacional de contratistas, y entonces últimamente lo que estaba pasando era que las empresas tenían que pagarle al que manejaba el software del registro nacional de contratistas para que aparecieran como tenían que aparecer. En fin, yo creo que Venezuela amerita, vale la pena el esfuerzo por pensar en una reconstrucción que tiene mucho que ver con pequeños cambios o pequeños giros en cosas
que nos limitan severamente y grandes cambios en otras que por ejemplo, lo que estaba comentando sobre el petróleo, significarían una revolución en el mejor sentido del término, un cambio, un giro copernicano, un giro de 180 grados en el curso que está teniendo el país. Y bueno, pensando en eso, estamos actualizando El Sueño para Venezuela, la publicación de Herbert Torres, y esta vez la innovación que estamos proponiendo, y dentro de muy poco va a estar disponible el libro, es que la gente va a poder opinar sobre cada uno de los capítulos, y esas opiniones, esas valoraciones, esa discusión que queremos suscitar alrededor de la reflexión y las propuestas que allí se hacen, pues esté lo más extendida entre los venezolanos que están aquí y los venezolanos que están en el extranjero. Donde quiera que uno esté, uno pudiera contribuir a través del Sueño para Venezuela con la reconstrucción del país, porque para poder reconstruirlo, pues tenemos que imaginar cómo sería esa reconstrucción. Y ciertamente el país que pudiéramos llegar a tener no se parece en nada a lo que hemos tenido en los últimos 40 años. Es decir, tendría que ser completamente distinto. Si en los últimos 40 años hemos tenido, o en los últimos 50 años hemos tenido mucho Estado, quizás lo que debamos tener es un Estado más eficiente y concentrado en aspectos realmente públicos. Si hemos tenido, por ejemplo, el petróleo monopolizado por el Estado, quizás lo que debamos tener, y estoy seguro de ello, es la actividad petrolera en manos del sector privado, en manos de miles de empresas florecientes que no solo invierten en petróleo venezolano, sino invierten en petróleo en el mundo. Y así, yo creo que la invitación es a pensar en los últimos años qué hemos hecho mal, qué cosas nos han llevado a este estado de cosas, y definitivamente tener el valor como para dar ese cambio que va más allá de simplemente un cambio de la élite gobernante. Sí, hacer además que todos participemos además en ese cambio, y muy bueno que van a poner a la disposición de la ciudadanía la posibilidad de aportar, compartir y debatir sobre este sueño para Venezuela. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que ya me están haciendo señas ahí nuestros productores de que ya terminamos. La verdad que se nos fue rapidísimo, ¿verdad, Andrea? Sí, sí. Y bueno, los invitamos para el próximo viernes, y le agradecemos en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción a Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, y en los controles a César Arteaga. Nos vemos entonces el viernes en Aquí se habla libertad. Gracias, Alonso, por haber venido al programa hoy. No. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.